Cuidado al quedarte dormido, porque te puede ocurrir esto. Hay un peligro en el dormir. Dígale al que está a su lado, es un peligro estar dormido. No hay, hermano, hay lujos que un cristiano no se puede dar. Y uno de esos lujos es el de tener un sueño espiritual. Hay mujeres que fueron las asesinas de sus matrimonios porque estaban dormidas. Es que este hombre es del diablo. No, es que cambiaste tu postura en el sueño. Te volviste vanidosa y orgullosa y dejaste de atender tus hijos. Te pasabas tantas horas en el salón que tu marido comía del microondas. Te pasaste tantas horas arreglándote a ti que se te olvidó arreglar a tus hijos. Te pasaste tantas horas en el mall para un vestido nuevo que se te olvidó que tus hijos estaban sin zapatos. Te volviste tan vanidosa que bajo el sueño te cambiaste. Te dedicas tanto a verte que se te olvidó que el Padre quería verte en la intimidad. Mientras tú dormías, tu vida se volteaba y matabas, asfixiabas, ahogabas el llamado que Dios te había dado. Hay gente que tiene una vida de trigo en el templo, pero una vida de cizaña en su casa. Una vida de trigo en el servicio, pero una vida de cizaña en el matrimonio. Una vida de servicio cuidando hijos ajenos, pero una vida de cizaña cuidando sus propios hijos. Hay gente que mientras duerme el diablo le está contaminando el campo. Mire, mujer, cuando tú duermes, cuando tú estás dormida, el diablo puede estar sembrándole cizaña en el corazón de tu hijo y decirle, ay, en la escuela, ¿no será que a ti te gustan las mujeres? No, si yo soy hembra. Sí, pero tú tienes que preguntarte, tienes que velar cuál es el trigo, que es la cizaña que te están sembrando junto al trigo. Tú no puedes dormir. David dejó de ir a la guerra y echó una siesta. Y el rey no solo la vio, la codició, sino que la poseyó, sino que la embarazó, sino que mató al padre. Porque aunque estaba físicamente despierto, él estaba dormido. Él estaba ministerialmente dormido. Él estaba durmiendo una siesta en la tarde. Esa era la hora de la oración, la hora novena. Entonces, en vez de David orar, en vez de David pelear, en vez de David gobernar, en vez de David estar en el trono viendo lo que pasaba en el reino, David estaba durmiendo. Hay gente que solo se da cuenta que perdió sus hijos cuando tiene 16, 18 y llegó un día y le dijo, no voy más a la iglesia. Pero venía dando síntomas desde los 10, pero no lo pudo ver porque estaba dormido. Porque estaba la cartera, el bolso, el creyón, corre, cógeme el labial, arriba la cartera, vámonos para el culto. Que no se daba cuenta de que su hijo llegaba a la iglesia sin Biblia, sin cuaderno para anotar, sin ganas de servir, que su hijo no estaba en nada. Entonces, todos los espíritus ancestrales que perseguían a David lo alcanzaron cuando se durmió. Tus enemigos no toman vacaciones. Tus enemigos no duermen. Así que el único lujo que no te puedes dar es el de dormirte espiritualmente. Porque todo lo que te viene persiguiendo te va a alcanzar cuando tú te detengas. Cuando tú te detienes, eres alcanzado por los que te persiguen. Aquellos que vienen haciéndote sombra, de pronto te tienden el manto cuando tú te duermes. Y hay gente que dice, ¿cómo llegó esto a mi casa? Yo lo había cancelado, yo fui a un retiro, yo oré, yo corté, yo hice las 20,000 oraciones, yo leí un manual, yo fui a un retiro, yo me santifiqué, vomité. Pero te dormiste. Y aquello que te venía persiguiendo te alcanzó. Así decía Job, lo que temía me sobrevino. Me alcanzó, caí en un sueño. Y David había caído en un sueño, el rey había caído en el sueño y despertó cuando le quitan el hijo. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder levantarse. Hay gente que tiene que perder muchas cosas para poder despertarse. Yo he venido a decirle algo. Cuando usted se dé el lujo de dormirse, usted está desperdiciando el tiempo. Y luego usted se pregunta, ¿por qué este que se convirtió ayer ha llegado tan lejos? Y yo que llevo 15 años en el evangelio no he llegado a ningún lado. Porque mientras tú te das el lujo de dormirte, ese no duerme buscando del Señor. El tiempo que tú estás desperdiciando, ese lo está ganando. Esto no es del que más corre. Esto no es del que más camina. Esto es de quien Dios tiene misericordia. El que ve la persistencia, la intención del corazón. Aquel que dice, yo no voy a dormirme, yo voy a vigilar y velar por lo que es mío. Pero cuánta gente está tan embriagada en su matrimonio, en sus relaciones sexuales, en ese despertar, que se ha olvidado de orar. Que después de la intimidad se olvida que hay un Dios al que buscar. Que termina dormido en el éxtasis de la noche y se olvida de que hay un Dios que le está esperando. ¿Qué piernas te provocan sueños? El rey se durmió en las piernas de Dalila. Y pudiera hablar toda la noche, perdió sus cabellos, lo cual dice la Biblia que tenía 7 trenzas. Y las 7 trenzas dice Isaías que son los 7 espíritus de Dios. Pero también pudiera hablar que perdió sus ojos, que es la visión, perdió la fuerza sin la cual no se concibe. Pero para mí lo más peligroso es que dice la Biblia, y el espíritu se había apartado de él y él no se había enterado. El peligro de dormir es que tú puedes perder la presencia de Dios y no enterarte. Te puede abandonar el hombre, te puede abandonar tu mejor amigo, te puede abandonar tu familia, pero cuando el Espíritu Santo de Dios te abandona, no avisa. Cuando el Espíritu de Dios llega, hace un gran estruendo. Hechos 2, un estruendo.
Cuando el Espíritu de Dios llega, trae señales. Vienen las lenguas de fuego, aparecen las lenguas del Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios llega, se activan los dones y los ministerios. Pero el peligro no es cuando el Espíritu llega. El peligro es cuando el Espíritu se va, porque no hay señal de que te ha abandonado hasta que tú te das cuenta que lo has perdido todo. Y luego te preguntas, ¿cómo lo perdí todo? Porque lo primero que perdiste fue la presencia del Espíritu Santo. El peligro del dormir es que tú puedes perder lo más preciado en tu vida, que es la esencia, la presencia del Espíritu Santo. Y hay gente a quien el Espíritu abandonó porque en su sueño no buscaba a Dios. ¿Qué te tiene dormido? ¿Cuáles son las piernas que te arropan? Lo increíble es que Dalila, hermano, Dalila era una filistea y los filisteos eran llamados los incircuncisos. Incircunciso significa gente sin pacto, porque todo con el que Dios hizo un pacto tenía que circuncidarse. Así que cuando hablamos de los filisteos, hablamos de gente que no tiene pacto. Si tú te empiezas a juntar con gente que no tiene pacto, vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no reverencia su cobertura, vas a terminar dormido. Si tú empiezas a juntarte con gente que no tiene compromiso con nada, vas a terminar dormido. Hay gente que no tiene compromiso en su matrimonio. Hay gente que no tiene compromiso con su casa. Hay gente que no tiene compromiso con sus hijos. Hay gente que no tiene compromisos en su iglesia. Hay gente que no tiene compromiso con nada, pero está en el culto. Es un incircunciso, es un filisteo. No puede ser que tu área de servicio en la iglesia sea la más linda y tu cocina se esté cayendo. Muchas veces nos preguntamos por qué nuestra casa es alcanzada. La Biblia dice: la maldición no llega sin causa. Pregúntate si has estado dormida. Pregúntate si no se han invertido el orden de las prioridades. ¿Sabe quién le cocinó a los ángeles? Lot, mientras la mujer roncaba. Mujer que estás aquí, dígame amén. Porque después que lo diga, no sé si me lo va a decir. Tu esposo no tiene que bañar tus hijas. Tu esposo no tiene que cambiar tus hijas. Tu esposo no tiene que ponerle un bloomer, ropa interior, panty a tu hija. Tu esposo no tiene que enseñarle a tu hija cómo ponerse una toalla sanitaria. Tu esposo no tiene que llevar a las niñas. Mire, hermano, me da temor meterme, pero hay gente que está como la esposa de Lot, que Dios no quiere ni mentarle el nombre. No se lo reveló a los que escribían. No se lo reveló porque aquella mujer era un desastre. Las hijas tenían en el cuarto un vino de Sodoma y Gomorra y ella no lo sabía. Sus hijas en la habitación se embriagaban y ellas no lo sabían. Dice la Biblia que tenía hijos, porque cuando el ángel vino le dijo: avísale a tus hijos, a tus hijas y a tus yernos, a tus nueras. Habían más miembros de la familia, pero todos se habían perdido. En un cuarto había vino escondido, había embriaguez. Pero mientras yo duermo estoy bien. ¿Qué medidas tomaste para venir al Congreso? ¿Dejaste cocinado para el fin de semana para que solo calentara? ¿Dejaste una notita para que tus hijos supieran que viniste a buscar de Dios pero que los amas? ¿Te encargaste de que no faltara nada en casa? ¿Te encargaste de que todo quedara en orden? Porque muchas veces andamos como la mujer de Lot. Que se encargue otro. Estás dormida, mujer. Pastoras que están aquí, es hermoso tener siervas que te ayuden, pero a tu marido lo atiendes tú. Yo ando con el hombre más lindo de la historia, pero a mi macho lo atiendo yo. Soy yo quien tiene que atenderlo, soy yo quien tiene que besarlo, soy yo quien tiene... A veces el pastor llega a la iglesia: pastor, qué lindo, qué elegante. Y la mujer, como está tanto tiempo frente al espejo, se le olvidó decirle al hombre: qué bien te ves. El elogio más lindo que pueden entrar por esos oídos tiene que salir de mis labios. Amor, qué bello te queda el traje. Yo le digo a él: no te peles porque me alborotas. En serio, él lo sabe. Cuando él va el día que él va al barbero, ese día yo me alboroto. Mándame foto, mándame foto, mándame foto. Hermanas, hay tantas dormidas. Si para venir aquí tuviste que sacrificar que tus hijas durmieran en casa de una hermana de la iglesia, que sus hijos no van a la iglesia y que son mayores de edad, estás dormida. Hay lujos que no te puedes dar. Y uno de ellos es estar dormido. Y si no cierro, no termino. Pero hay tanto que ver con el sueño. No te puedes dormir. No te puedes dormir, mujer. Antes de yo vigilar el altar, tengo que vigilar el hogar. Tengo que vigilar el hogar. Dígale al que está a su lado y dile: el peligro de dormirse. El peligro de dormirse es que viene muerte. El peligro de dormirse
es que el enemigo te roba lo que más amas. El peligro de dormirse es que te alcanzan tus enemigos, los que están esperando que tú te duermas. El peligro de dormirse es que pierdes el orden de las prioridades. El peligro de dormirse es que te sientes dueño de lo que no eres dueño. El peligro de dormirse es que muchas veces enumeras tanto tus logros que se te olvida que el mayor logro es pasarle una estafeta a la siguiente generación. Hay gente que está tan dormida que las maldiciones ancestrales lo alcanzaron y no se da cuenta. Mire, Dina fue violada cuando se durmió. Dice la Biblia que salió de su casa a ver las jóvenes de la ciudad, se acostó con Siquem y fue violada. Se acostó, luego Lola en casa, se acostó con Siquem y fue violada. Entonces ella fue violada cuando cayó en un sueño. Hay mucha gente aquí en los espíritus inmundos han violado su vida, han abusado, han entrado a la fuerza a su casa, a su hogar y a su corazón porque han estado dormidos. Hay gente que mató los ministerios y ha caído bajo un espíritu de culpa, culpando a todos, culpando al pastor, culpando al ministro, culpando al que no creyó en mí, culpando al que no le dio un micrófono, culpando al que no validó una palabra, culpando al que no recibió una profecía. Pero nunca se da cuenta de que el que se durmió encima de lo que Dios le había dado era él, que el que asfixió el llamado fue él, que el que ahogó el llamado fue él. Tú no puedes pasarte más tiempo en el púlpito que el tiempo que te pasas a solas con Dios, porque lo que tú cultivas en lo secreto es lo que vienes a evidenciar en público. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me respalda? Porque el respaldo se busca en lo secreto. Pero hay muchos que duermen mientras hay otros que velan. Hay muchos que duermen mientras hay otros que oran. Hay muchos que duermen mientras hay otros que vigilan. Hay gente que dice, para Dios yo no tengo excusa. Quizás no puedo pasarme la noche en vela, pero voy a orar mientras friego, voy a orar mientras cocino, voy a orar mientras plancho, voy a orar mientras limpio, porque la oración no tiene, hermano, un modus operandi. Y la oración es tu conexión con Dios. Dígale al que está a tu lado, hoy te vinieron a despertar. Todos los días vamos a tener una guerra espiritual. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Porque dice la Biblia que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que quiere el enemigo. Tenemos que tener cuidado en no quedarnos dormidos. Tenemos que estar prestos, firmes y seguir hacia adelante. Deposita tu confianza en el Señor y no permitas que el enemigo destruya tu familia, destruya tu hogar. Que sea Jesús la columna en tu familia. Dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te des por vencido. Que Dios te bendiga en este día.